Lluvias de semillas y materia orgánica. Las lluvias de sangre se encuentran entre los prodigios más antiguos conocidos por el hombre. Sin embargo, a pesar de muchas recurrencias modernas y alusiones antiguas, por ejemplo Homero y Plutarco, el fenómeno todavía se considera mítico. El 15 de mayo de 1890, una sustancia parecida a la sangre cayó en Messignadi, Calabria. Science News informó que la Oficina Meteorológica Italiana la identificó como sangre de pájaro. Sugirieron que una bandada de pájaros había sido destrozada por un viento violento, pero sus propios registros no contenían ninguna mención de tal viento ni podían explicar por qué no caían cadáveres con la sangre. El 17 de agosto de 1841, los trabajadores de un campo de tabaco en Tennessee se sobresaltaron por el tintineo de grandes gotas sobre las hojas. Al mirar más de cerca, vieron que las gotas parecían sangre y que caían perpendicularmente desde una peculiar nube roja que había en lo alto. Fueron a buscar al propietario y a un tal profesor Trust, quien al llegar vio un campo sembrado de trozos de materia maloliente. El American Journal of Science de octubre de 1841 publicó un informe del profesor Trust en el que declaraba que la materia era grasa animal y tejido muscular, aunque no se atrevió a opinar sobre la sangre. Nadie se molestó en tomar declaraciones a los trabajadores. En cambio, la erudita revista pareció acusarlos de perpetrar un engaño y por razones que nunca se explicaron, y que por razones que nunca se explicaron, esparciendo un cerdo descompuesto sobre el campo. En contraste, un relato de copos de carne que caían desde un cielo despejado a un campo en Kentucky tenía muchos testigos creíbles. Según Scientific American, en marzo de 1876, la caída se limitó extrañamente al campo oblongo y no ocurrió en ningún lugar fuera de él. Un investigador descubrió que los copos de carne, uno medía de 7,6 a 10 centímetros cuadrados, estaban perfectamente frescos y comió algunos. Dijo que sabían a cordero o venado. El fenómeno parece ocurrir con mucha menos frecuencia ahora. El suceso más reciente en nuestros archivos proviene de Flying Saucer Review, de noviembre de 1968, citando periódicos brasileños. Durante más de 5 minutos, el 27 de agosto de ese año, carne y sangre cayeron sobre un área de 1 kilómetro cuadrado entre, entre Copava y São José dos Campos. La lluvia puede teñirse de rojo por varias razones. Por ejemplo, la Nature del 28 de septiembre de 1880 relata que el profesor Brun de Ginebra investigó informes de una lluvia de sangre en Marruecos y encontró rocas y vegetación cubiertas de escamas rojas secas, que identificó como restos de colonias del diminuto organismo Protococcus fluvialis. Creía que habían sido depositadas ahí por un torbellino, pero confesó que estaba desconcertado por la extraordinaria selección involucrada. Las colonias estaban compuestas uniformemente por organismos jóvenes. Se ha descubierto que otras lluvias rojas, negras, amarillas, etcétera, están coloreadas por variedades de polvo, por ejemplo, arena. Por ejemplo, arena del Sahara, o colonias de algas verde-azuladas, o infusorios, o polen, o exudaciones o huevos de insectos. A ver, acá dice, una lluvia de sangre en Lisboa en 1551 representada por Licóstenes en Prodigiorum ac Ostentorum 1557. Otras caídas de materia orgánica son más enigmáticas, como la sustancia gelatinosa que la gente del campo cree que cayó de las estrellas en asociación con una luz. Según Scientific American, un objeto brillante de 1,5 metros de diámetro fue visto caer en Lowville, Nueva York, el 11 de noviembre de 1846 y posteriormente se convirtió o dejó atrás una masa de gelatina fétida. Más adelante, el Dublin Evening Herald, el 7 de febrero de 1958, informó sobre una extraña luz que pasó sobre Westmeath y aterrizó en un campo.
Se pensó que era un ovni, pero los investigadores que acudieron al lugar solo encontraron una masa de lo que llamaron manteca del pantano. La, con- la continuidad de este fenómeno está bien la continuidad de este fenómeno está bien documentada. Por ejemplo, el obispo de Cloyne, escribiendo en 1696, citado en Philosophical Transaction, habló de muchas caídas de este tipo durante su vida en Irlanda y dijo que esta manteca de pantano, sea lo que sea, era muy apreciada por la gente. Era muy apreciada por la gente local como tratamiento para las escaladuras. El profesor McKenny Hughes en Nature 23 de junio de 1910, escribió que la noción de estrellas fugaces convirtiéndose en gelatina era muy común. Afirmó haber visto la pobredumbre de las estrellas con sus propios ojos y que los galeses la llamaban pudrecer. Los intentos de explicarlo como el hongo gelatinoso Tremella los intentos de explicarlo como el hongo gelatinoso Tremella mesentérica no son concluyentes. Ford propuso la idea de que, al igual que se suministra alimento a las partes en desarrollo de, de un huevo, tal vez estas caídas orgánicas y vegetales sean intentos de nuestra existencia de nutrirse o un vestigio de los procesos que originalmente prepararon nuestro entorno para nuestra llegada. Por excéntrico que suene, concuerda bastante con la evidencia, porque, como esperamos haber demostrado, las cosas caen del cielo y muchas de ellas están vivas y son comestibles. Después de todo, hubo una gran respuesta positiva a las oraciones de los israelitas pidiendo codornices y maná, y hasta donde sabemos todavía se producen lluvias de líquenes comestibles en Asia Menor hasta el día de hoy. Se pensó que las semillas que llovieron en las calles de Kirmanshah, Persia, en 1913 era maná, pero más tarde se identificaron, London Daily Mail, 13 de agosto de 1913, como similares al maíz indio. La revista Info número 8 de 1972, habla de una lluvia de frijoles de África Occidental en una granja en una granja del noroeste de Brasil en el verano de 1971. En estos casos y otros, observamos lo predecible que es que se utilice la explicación del torbellino, a menudo sin tener en cuenta las circunstancias. Consideremos el torrente de un número incalculable de semillas extrañas sobre varios pueblos de la provincia italiana de Macerata en 1897. En Notas y Consultas, el 18 de septiembre de 1897, se identifican como fruto del árbol de Judas, originario de África Central, y la mayoría estaban en la primera etapa de germinación. ¿Qué clase de torbellino puede recoger solo estas semillas en tal cantidad, sin ramitas, hojas, etcétera, y transportarlas a Italia, manteniéndolas juntas en el aire sin dejar caer ninguna en el medio? Los registros de caídas de semillas en las crónicas medievales son más numerosos que los de caídas de ranas. Un buen ejemplo se encuentra en los Anales de Clonmacnoise, que solo existen como una traducción al inglés del siglo XVI del original irlandés perdido. Clonmacnoise, que solo existen como una traducción al inglés del siglo XVI del original irlandés perdido. Niall Frothach comenzó su reinado como rey en Irlanda en el año 759 después de Cristo, mientras una severa hambruna azotaba la tierra. Hizo una súplica pública a Dios, orando en compañía de 7 obispos piadosos en una colina en Ardhuiline. Siguieron 3 lluvias extrañas, primero de plata, luego de miel y finalmente de trigo. El registro dice que era trigo puro que cubrió todos los campos de una manera que nunca antes se había visto, de modo que había tal abundancia de trigo que se pensaba que era capaz de mantener muchos reinos, incluso si las 2 primeras lluvias parecían incluso si
Era capaz de mantener muchos reinos. Incluso si las dos primeras lluvias parecen fantasiosas, el relato de la tercera parece ser uno de sincero asombro. En 1749, el doctor Thomas Shore de Sheffield publicó su Historia cronológica general del aire, que recopilaba datos meteorológicos de historias antiguas. Aunque los historiadores modernos consideran que su metodología es poco fiable y a menudo no tiene referencias, vale la pena destacar algunas de sus entradas sobre este tema. En Campania, en Campania, en el año 722, hubo una caída de trigo y cebada. En Sajonia, en el año 987, Campania, en el año 722, hubo una caída de trigo y cebada. En Sajonia, en el año 987, algo, algo como trigo cayó, y cerca de Oxford, en 1656, se produjo otra caída de trigo. Afortunadamente, el fenómeno ha continuado y se pueden encontrar informes fiables. Por ejemplo, Philosophical Transaction, volumen 16, página 281, afirma que granos de trigo cayeron en Wiltshire en 1686, pero contenidos en granizo. En nuestra época llovió arroz en Mandalay, Birmania, donde según el Daily Telegraph, 10 de enero de 1952, la gente de las calles recogió puñados. En 1950, unos hombres que trabajaban en lo alto del Empire State Building de Nueva York fueron picados por un granizo de aspecto extraño que resultó ser granos de cebada. Abril de 1951. También han llovido nueces. En la noche del 9 de mayo de 1867, varias calles de Dublín estaban salpicadas de bayas endurecidas como una naranja muy pequeña, y al cortarlas parecían hechas de una madera dura, aromática y de color marrón oscuro. Se publicaron más relatos sobre ellas en la revista meteorológica Simon, junio de 1867. Uno decía que habían caído en grandes cantidades y con gran fuerza, obligando incluso a los policías con cascos protectores a refugiarse. Otro declaraba que eran avellanas que habían sido conservadas en una ciénega durante siglos. El autor de esta última opinión nunca reveló cómo llegó a esta conclusión, ni sugirió cómo podrían haber sido arrancadas de la ciénega por un torbellino. Según las notas de Charles Ford, al año siguiente se produjeron lluvias casi simultáneas de pequeñas piedras negras en Italia, Hungría, Suiza y Birmingham, Inglaterra. Según las notas de Charles Ford, al año siguiente, en 1568, se produjeron lluvias casi simultáneas de pequeñas piedras negras en Italia, Hungría, Suiza y Birmingham, Inglaterra. A ver qué dice la imagen. Roland Moody con algunas de las habas y otras semillas que inundaron su casa en Southampton en 1979. Y si no fueran piedras, sino avellanas arrugadas. Planteamos la pregunta porque Birmingham había visto varias caídas de ranas y piedras. En 1868 las cáscaras de avellanas cayeron junto con las piedras en una lluvia prodigiosa. Birmingham Daily Post, 1 de junio de 1868. El 13 de marzo de 1977 las avellanas cayeron en una calle de Bristol junto a Alfred Wilson Osborne y su esposa, haciendo chasquidos en el pavimento. El señor Osborne, corresponsal de ajedrez de un periódico local, pensó al principio que se le habían caído los botones del abrigo, pero enseguida se dio cuenta de que algo había caído del cielo despejado. De repente, cientos de nueces más cayeron a su alrededor. Otra persona experimentó una lluvia de nueces en el mismo lugar unos minutos después. El señor Osborne mordió una y dijo que estaba fresca y dulce, pero no solo no había nogales cerca, sino que la temporada de avellanas es mucho más tardía.
He pensado que un vórtice podría haberlas absorbido, pero no sé dónde se absorben las avellanas en marzo, dijo. La experiencia de Roland Moody en la foto en 1979 es aún más extraña. El invernadero en la parte trasera de su casa en Southampton fue el blanco de muchos tipos de semillas que caían. En la mañana del 12 de febrero escuchó un silbido en el techo de cristal. Estaba nevando, así que no se dio cuenta hasta que casi una hora después el sonido volvió a sonar. El sonido volvió otra vez. Encontró todo el techo cubierto con miles de pequeñas semillas de mostaza y berro. Las semillas de berro estaban cubiertas de gelatina, dijo. Había 5 o 6 tandas más a lo largo del día al señor, que cubrieron todo el jardín hubo 5 o 6 tandas más a lo largo del día que cubrieron todo el jardín del señor Moody. Al día siguiente consultó a sus vecinos. Una de ellas, la señora Stockley, tenía algunas en su jardín y luego le hizo una confesión sorprendente al señor Moody. El año anterior, dijo, las mismas avellanas habían caído para cubrir su jardín entero y les había llevado todo el año deshacerse de ellas. El fenómeno no terminó ahí. Al día siguiente cayeron guisantes, maíz y frijoles blancos, mientras que sus vecinos de ambos lados recibieron una lluvia de semillas de frijoles y guisantes. La señora Stockley, entrevistada para la serie de televisión Mysterious World de Arthur C. Clarke, en 1980 dijo: cada vez que abría la puerta de mi casa caían montones de habas, subían por el pasillo hasta la cocina que está a unos 10 metros. Se llamó a la policía, pero no se pudo encontrar una fuente obvia. Finalmente el fenómeno, que solo afectó a estas 3 casas en la carretera, desapareció, pero no antes de que se hubiera recolectado 4,5 kilos de frijoles de al menos 25 lluvias. El señor Moody recogió 8 cubos de semillas de berro solo en su jardín. Las víctimas estaban desconcertadas pero agradecidas. Cuando hablamos con él, el señor Moody dijo que todas las semillas que recolectaron crecieron sanas y que las cosechas fueron excelentes. ¿Qué dice acá? Una lluvia de trigo, una de las varias señales extrañas del año 1680 que el escritor e ilustrador de una hoja suelta contemporánea esperaba que hiciera arrepentirse a los pecadores. Erasmus Francisci, en Der Wunderheit de 1680, debate si las semillas que caen del cielo deben comerse. Responde citando una lluvia de grano en Carintia en 1558 que cayó durante 2 horas sobre un área de 2 millas cuadradas y se produjo un buen pan al hornearse. También se refirió a las lluvias de trigo en Alsacia que ocurrieron cuando la cosecha falló como evidencia de la providencia de Dios. Podemos agregar la caída de naranja cerca de Nápoles en julio de 1833 o los melocotones verdes en Shreveport, Luisiana, en julio de 1961. A los pocos años de la poderosa erupción del volcán indonesio Krakatoa, el 28 de agosto de 1883, el terreno restante había sido recolonizado por plantas e incluso insectos. Por supuesto, no estamos sugiriendo que llegaran por la teletransportación los poderes distributivos de los vientos, las corrientes oceánicas y las aves. Por supuesto, no estamos sugiriendo que llegaran por teletransportación. Los poderes distributivos de los vientos, las corrientes oceánicas y las aves son bien conocidos y suficientes, pero si nos preguntamos si la caída de semillas juega algún papel en tales recuperaciones. Flujos y supuraciones misteriosas.
Antes de dejar atrás esta mirada resumida a los voluminosos registros de extrañas caídas, queremos mencionar otra categoría de teletransportación en la que los líquidos aparecen de la nada y resuman o fluyen de objetos o caen desde el aire. Fue solo cuando Charles Ford recopiló sus notas sobre las caídas que detectó repeticiones tan localizadas como la notable serie de Ginebra. En Comptes Rendus, publicó un informe de que grandes gotas de agua tibia, bien separadas, cayeron sobre Ginebra desde un cenit despejado a las 9 a.m. del 9 de agosto de 1837. Esto se repitió el 31 de mayo del año siguiente y dos veces el 11 de mayo de 1842, Comptes Rendus. Durante una serie de terremotos en Inverness, en julio, en junio de, 1817, cayó agua caliente el día 30 de ese mes, informe de la Asociación Británica de 1854. Los meteorólogos llaman lluvia puntual a la lluvia intensa localizada. Por ejemplo, la revista meteorológica de Simmons registra una cascada de agua y granizo sobre un área de Londres de no más de 200 acres el 9 de junio de 1809. El Toronto Globe, del 3 de junio de 1889, describió a los habitantes de Cobourg, Ontario, mirando hacia arriba para ver una vasta masa de agua en forma de bolsa que cruzaba la ciudad y se precipitaba a 2 millas de distancia. Se explicó como una tromba marina. Además de estos chaparrones, también existen flujos más constantes. Según los Comptes Rendus, una corriente constante de agua caía desde un punto estacionario en el cielo sobre no. Bueno, veamos qué dice acá. Un torbellino levanta paja en Beckhampton Down, Wiltshire, en julio de 1989. En el cielo de Noirfontaine, en el cielo de Noirfontaine, Francia, durante al menos 2 días en abril de 1842. El New York Sun, del 24 de octubre de 1886, informó que el agua había estado cayendo constantemente durante 14 días desde un cielo despejado sobre el mismo terreno en el condado de Chesterfield, Carolina del Sur. Casi al mismo tiempo, una caída similar en Aitken se limitó a un área de 10 pies cuadrados. Al mes siguiente, una caída en Dawson, Georgia, se concentró en un punto de 25 pies de anchos. En cada caso fue como si un grifo invisible y estacionario se hubiera dejado abierto en el cielo. En Carolina del Norte, el Charlotte Chronicle, el 21 de octubre de 1886, informó: los ciudadanos de la parte sureste de la ciudad han presenciado durante 3 semanas más El New York Sun, 24 de octubre de 1886, informó que el agua había estado cayendo constantemente durante 14 días desde un cielo despejado. Que el agua había estado cayendo constantemente durante 14 días desde un cielo despejado sobre el mismo lugar en el condado de Chesterfield, Carolina del Sur. Casi al mismo tiempo, una caída similar en Aitken se limitó a un área de 10 pies cuadrados. Al mes siguiente, una caída en Dawson, Georgia, se concentró en un punto de 25 pies de ancho. En cada caso fue como si un grifo invisible y estacionario se hubiera dejado abierto en el cielo. En Carolina del Norte, el Charlotte Chronicle del 21 de octubre de 1886 informó: los ciudadanos de la parte sureste de la ciudad han presenciado durante 3 semanas o más un fenómeno muy extraño. Todas las tardes, a las 3 en punto, llueve en un lugar determinado que dura media hora. Entre dos árboles a la hora indicada cae una suave lluvia mientras brilla el sol, y esto se ha presenciado todos los días durante las últimas 3 semanas. Un observador del Servicio de Señales envió posteriormente un informe sobre esto a la Monthly Weather Review, octubre de 1887, diciendo que lo había visto él mismo durante varios días. Los árboles eran robles rojos y a veces la precipitación cae sobre un área de medio acre, pero siempre parece centrarse en estos dos árboles, y cuando es más ligera, solo allí. En Brownsville, Pensilvania, fue un melocotonero el que recibió este maná acuoso. Según el St. Louis Globe Democrat del 19 de noviembre de 1892, los testigos vieron el agua caer desde un poco por encima del árbol y cubrir un área a su alrededor de unos 4,3 metros cuadrados. ¿Podrían estos árboles, se preguntó Ford, actuar como mediums y atraer la lluvia hacia sí mismos?
Otras manifestaciones misteriosas de líquidos se denominan convencionalmente flujos poltergeist. A principios de febrero de 1873, la casa del banco la casa del banco de Eccleston, Lancashire, fue escenario de una serie extraordinaria de acontecimientos. Torrentes de agua llovieron dentro de las habitaciones, empapando a los ancianos habitantes y arruinando sus muebles. No se trataba de una impostura. Todos los que investigaron el caso quedaron impresionados por la auténtica miseria que causó el fenómeno. El agua no parecía provenir de tuberías domésticas con fugas. Un informe del Chorley Standard del 15 de febrero señaló que la característica más singular del asunto es que los techos estaban bastante secos. De nuevo, el 9 de septiembre de 1880, un reportero del Toronto Globe describió sus investigaciones sobre sucesos improbables en una granja cerca de Wellesley, Ontario, donde las ventanas se rompieron por proyectiles ilocalizables y los muebles se movieron por su propia voluntad. Habló de tales volúmenes de agua que caían dentro de la casa, a menudo mientras las habitaciones estaban llenas de turistas, que las pertenencias de la familia se arruinaron. Sin embargo, ni las paredes Habló de tales volúmenes de agua que caían dentro de la casa, a menudo mientras las habitaciones estaban llenas de testigos, que las pertenencias que las pertenencias de la familia se arruinaban. Sin embargo, ni las paredes ni los techos mostraban rastro alguno del paso del agua. Un poltergeist líquido que azotó a la familia Waterman, apropiadamente llamada, de Windsor-Vermont, es registrado por Frank Edwards en Strange World de 1964. Comenzó una mañana de septiembre de 1955 cuando aparecieron gotas de humedad en sus muebles como si una densa niebla se hubiera asentado sobre ellos. Limpiaron el extraño rocío con esponja, pero este regresó repetidamente, a veces en abundancia. Las comprobaciones realizadas por los ingenieros de servicio encontraron que todas las tuberías estaban herméticas. Las comprobaciones realizadas por los ingenieros de servicio encontraron que todas las tuberías estaban herméticas y secas, pero el agua parecía sin cesar. Un día, dice Edwards, mientras el Dr. Waterman transfería un plato poco profundo de uvas de una habitación a otra, se llenó de agua durante el traslado. Un artículo sobre flujos misteriosos de todo tipo en el periódico estadounidense Grit del 26 de julio de 1970 mencionó una persecución acuática que expulsó a la familia Martin de su casa en Methuen, Massachusetts, en 1963 y reanudó sus acosos en su nuevo hogar en otra ciudad. Se describió el agua como chorros desde diferentes puntos de la casa, además de filtrarse por las paredes y los techos. Sabemos por estudios de casos de poltergeist que la actividad puede transferirse al nuevo hogar, pero también conocemos casos en los que las perturbaciones han permanecido en la casa para plagar a los siguientes ocupantes. El caso de Eugenio Rossi, de 9 años, recuerda a otros casos de persecución. Eugenio estaba hospitalizado en Nuoro, Cerdeña, por una afección hepática cuando, según The Sun, el 30 de noviembre de 1972, grandes cantidades de agua comenzaron a filtrarse por las tablas del suelo alrededor de su cama. Lo trasladaron 5 veces, cada vez por la misma razón. El agua entraba o aparecía en el suelo alrededor de su cama. De nuevo leemos sobre funcionarios e ingenieros de servicio desconcertados que, a pesar de una búsqueda exhaustiva, no lograron encontrar ninguna causa aceptable. Las personas que, incluso de mala gana, poseen esta afinidad natural con el agua seguramente deben haber sido los buscadores de agua y hacedores de lluvia de las sociedades antiguas. Posiblemente el caso clásico de un poltergeist líquido ocurrió en la rectoría de Swanton Novers, Norfolk, y fue relatado en la mayoría de los principales periódicos ingleses de la época. El 30 de agosto de 1919 se observó una sustancia aceitosa filtrándose por los techos de algunas habitaciones, o más bien acumulándose en parches en los techos. Durante los siguientes días estas filtraciones se convirtieron en flujos constantes, a veces, como describieron los testigos, brotando de las paredes.
Se sugirió que la casa estaba construida sobre un pozo de petróleo, pero no era petróleo crudo lo que fluía, sino parafina, queroseno y gasolina. Llegaba a un ritmo de un cuarto de galón cada 10 minutos y un informe fechado el 2 de septiembre decía que se habían acumulado unos 50 galones en recipientes. De las 13 duchas interiores de las 13 caídas como ducha interiores del 1 de septiembre, dos eran de agua, mientras que las otras consistían en alcohol desnaturalizado y aceite de sándalo. Todo en la casa quedó arruinado y los vapores se volvieron tan peligrosos que fue necesaria la evacuación. Las paredes fueron destrozadas y los techos fueron sondeados y expuestos, pero nunca se encontró ninguna pista sobre el origen de los flujos. El rector, el reverendo Hugh Guy, empleó a una joven criada y se intentó implicarla. The Times, del 9 de septiembre, informó que un ilusionista, Oswald Williams, mientras investigaba el misterio, había presenciado a la niña arrojando agua al techo. El 12 de septiembre, The Times publicó una entrevista con la chica. Ella había entrado a la casa con Williams y cuando apareció agua en el techo, Williams la acusó. Le dio un minuto para admitirlo o se encargaría de que le enviaran a prisión. Más tarde ella presentó cargos contra Williams y su esposa alegando que la habían golpeado. El caso fue desestimado. Nunca se explicó por qué la niña gastaría su bajo salario en líquidos exóticos donde podría haberlos obtenido o cómo pudo transportar 50 galones de aceites al techo en medio de las investigaciones sin ser detectada. A ver qué dice la imagen. Los techos de la rectoría de Swanton Novers del Daily Mail, 3 de septiembre de 1919. El rector, el reverendo Hugh Guy, le dijo a un reportero que notó gotas de parafina. La próxima vez será alcohol desnaturalizado o simplemente agua. Lamento que no pueda verla salir a borbotones, galones de agua. Lamento que no pueda verla salir a borbotones. Galones de agua salieron de este techo. Lo curioso es que el techo, el papel y los listones están bastante secos. Los poltergeist líquidos siguen siendo sucesos bastante raros, pero un ejemplo reciente ocurrido en Rochdale, Lancashire, atrajo la atención del investigador Peter Hugh. El agua que goteaba dentro de una casa ocupada por la familia Gardner fue investigada por el ayuntamiento local sin que se identificara la causa. Como presidente de la Organización de Investigación de Anomalías del Norte, NARO, ¿qué dice acá? En el pueblo de Arles-sur-Tech, en el valle de Vallespir, Francia, cerca de la frontera con España, se encuentra la abadía de Santa María, fundada por Carlomagno en el año 778 después de Cristo. En su interior se encuentra un misterioso sarcófago con la cifra cristiana del quiropráctico, pero sin ninguna otra identificación, pero sin ninguna otra identificación. En ella se encuentra un misterioso sarcófago con la cifra cristiana Quiro Cifer, pero ninguna otra identificación. Según la tradición local, durante los últimos 1000 años, el antiguo recipiente de piedra ha emitido agua pura y fresca a la que se le atribuyen propiedades curativas. Se estima que se extraen entre 80 y 150 galones cada año y se embotellan para los peregrinos. En 1794 se abrió la tapa y se limpió el interior, pero en un mes estaba lleno de agua clara. El sarcófago fue vaciado y levantado y se buscó tuberías o como se suponía un manantial de montaña oculto, pero no se encontró ninguna fuente. Se han mantenido estrechas vigilancias y nadie está rellenando la tumba. El análisis del agua reveló que tiene una composición diferente a la del agua de manantial local y no se puede atribuir a la condensación.
Los prácticos funcionarios de la abadía y de la ciudad decidieron aprovechar al máximo su buena suerte y cuidarla continuamente como una atracción turística, y cuidarla continuamente como una atracción histórica. A ver. Como presidente de la Organización de Investigación de Anomalías del Norte, Naro, con un pequeño equipo de investigadores, visitó la casa de los Garner el 31 de agosto de 1995. Era un día caluroso durante una época casi de sequía y estaba vigente la prohibición de usar mangueras. Los Garner le dijeron al equipo de Naro que el goteo de agua de las paredes y los techos había perturbado por completo sus vidas durante los últimos 10 meses. El flujo se movía de una habitación a otra. Empezaba a gotear en un lugar y luego se disparaba de esquina a esquina, dijo la señora Vera Gardner. Suponiendo que la condensación era la culpable, el ayuntamiento instaló extractores de aire, pero los techos que goteaban y la ropa de cama empapada seguían plagando a la familia. Además, como señaló Jim Gardner, no hay condensación en verano. Hugh encontró que el lado del ático del techo Hugh descubrió que el lado del ático del techo, adyacente a una mancha de filtración en la habitación de abajo, estaba completamente seco. Alicia Lee, miembro del equipo, vio cómo la puerta de la cocina se mojaba. Noté que la parte inferior de la puerta estaba mojada y estaba a punto de alertar a los demás cuando miles de pequeñas gotas cubrieron instantáneamente toda la puerta. Sucedió ante mis ojos. Stephen Mera, otro miembro de Naro, vio agua atravesar el techo de una habitación mientras los Garner estaban siendo interrogados en otra habitación. Stephen Mera, otro miembro de Naro, vio agua atravesar el techo de una habitación mientras los Garner estaban siendo interrogados en otra habitación. Era como si el techo fuera un suelo y alguien hubiera arrojado un vaso de agua sobre él. Hugh dijo, había desafiado la gravedad. Estos fenómenos iban acompañados de los habituales poltergeists. Los objetos domésticos flotaban y volaban, a veces golpeando a la familia. Los objetos aparecían y desaparecían. Había sonidos y olores extraños, y aparecía una marca en la espalda de Stephen donde estaba seguro que un fantasma lo había golpeado. La investigación concluyó sin que nadie se diera cuenta. No se pudo encontrar ninguna fuente de la lluvia en el interior, ni las cámaras del equipo Naro ni el análisis de las muestras de agua arrojaron nada útil. El consejo engañó a los Garner con una explicación simplista. Lo mejor que Hugh pudo llegar fue un poltergeist. Lo mejor a lo que Hugh pudo llegar fue un poltergeist. La forma más inquietante de aparición de líquido ha ocurrido en varios casos violentos de poltergeist, en los que se encuentra una sustancia viscosa parecida a la saliva en las jóvenes víctimas, a menudo cerca de las marcas de mordeduras. En 1926, la niña rumana Eleonor Sugum fue llevada a Londres y luego a Berlín para su estudio. Su periodo de tormento estaba llegando a su fin, pero todavía estaba plagada de misteriosos arañazos y mordeduras, ahora acompañados de grandes cantidades de lo que parecía saliva. Se tomaron muestras y se compararon con muestras de la propia saliva de Eleanor y se descubrió que eran bastante diferentes. La de Eleonore tenía un bajo nivel de microorganismos y la del goteo poltergeist un alto. La saliva de los atacantes fantasmales que babean también afectó a los niños Giles de Bristol durante el invierno de 1761 a 1762, donde fueron atormentados por bofetadas, pinchazos de aguja y mordeduras salvajes. Todos estos fenómenos en diferentes combinaciones resuenan en este libro. Nos indican que la teletransportación o algo muy parecido debe considerarse como un vínculo de conexión entre ellos.